Bueno, nuevamente quisiera saludar a los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes, la predicación, el evangelio. Espero que todos se encuentren bien. Me llamo Orlando Rodulfo. Para los que pudieran escucharme por primera vez por este medio de las redes, de un pequeño ejercicio que tengo yo aquí con la ayuda del Señor, aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela, a donde tengo más de 20 años viviendo, gracias al Señor, salvado por su gracia. Quisiera comenzar cantando en el himno número 12, dos estrofas de este himno, la segunda y la tercera. Aún hoy a prueba está Jesús, puede negarle, dejar su luz. Fiel puede ser y tomar tu cruz. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú con Cristo? No puede ser neutral. Pronto tendrás que decirte, conmigo quiera ir. A Cristo quieres tú rechazar, como Pilato, y ser neutral. Quieres tus culpas a ir contar. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Pronto tendrás que decirte, conmigo quiera Él. Bueno, amigo o amiga que no es salvo, si usted tiene un encuentro personal con el Señor, por fe, va a ser salvo. Pero de todas maneras, igualito, si no cree en el Señor y lo rechaza, usted se va a encontrar con Él, pero en el gran trono blanco, y lo va a ver, lo va a conocer, pero para ser juzgado y condenado y lanzado al lago de fuego. Yo no lo digo, lo dice la Escritura. Quisiera leerte en el Evangelio escrito por el evangelista Lucas en el capítulo 9, versículo 10 del 18 al 25. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó a que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar la vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué pues aprovechará al hombre si gana todo el mundo y destruyere o se pierde a sí mismo? Este es el versículo que más quiero resaltar. Pues, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Me voy a apoyar con otras escrituras. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, es
una dicha y un privilegio escuchar el mensaje del Evangelio. El Señor aquí en su ministerio terrenal, Él andaba con los discípulos y Él predicó y enseñó en toda su pureza el mensaje de salvación, y Él mismo se presentó como el Salvador. Él era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, como te leí aquí que Pedro él mismo les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero vemos primeramente en todo su ministerio terrenal, si en otras oportunidades usted ha escuchado el mensaje de salvación por este medio de las redes, lo ha escuchado de mi persona, lo ha escuchado de otros vasos que son mismos creyentes que predican el mensaje de salvación en su pureza, como lo señala la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que en todas las predicaciones se señala la condición del hombre, y que el hombre tiene un cuerpo de carne que está destinado a morir por causa del pecado original en el huerto del Edén. Y el mismo Dios señaló y dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Esto lo enseñaba el Señor, y el Señor les enseñó a los discípulos que tenían un alma de mucho valor, y a través de toda la Escritura está hablando del alma. En Génesis 1, en Génesis 35, Génesis 35, versículo 18, dice: muerte de Raquel. Ahí aconteció que al salirse el alma, pues murió. El alma va al destino que la persona escoja aquí en la tierra, en su vida. Aquí en su vida, escoja a caminar, entrar por la puerta que es el Señor Jesucristo, la puerta estrecha, y después caminar por un camino angosto. Por eso el Señor les dijo aquí: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y vemos que el Señor les dijo que porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y el del Padre y de los santos ángeles. El libro de Apocalipsis señala, capítulo 21, capítulo 6, dice: y me dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed de la salvación, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La salvación es gratuita, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor es el que salva. Ningún ser humano aquí en la tierra tiene la potestad de perdonar pecado. Solamente el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, en el que no hubo pecado. Entonces, el que venciere, porque la salvación es personal. Te estoy leyendo aquí en este versículo: al que tuviere sed, yo le daré. Es el mismo Señor Jesucristo, el que fue crucificado, ya aquí habló a través de está hablando aquí a través de la Escritura, y estas fueron las revelaciones que recibió el apóstol Juan, uno de los apóstoles que anduvo con el Señor. Aquí está el apóstol Juan desterrado en la isla de Pasmo, y el Señor le dio estas revelaciones del Apocalipsis. Entonces vemos que dice: yo le daré del fuente del agua de vida. Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios.
Vemos la palabra yo, es el Señor que está hablando a través de la Escritura. Pero Él dice, pero, pone un pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vemos los versículos anteriores. Yo le daré del agua de la fuente, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es la salvación del alma. Pero vemos aquí que el Señor en su ministerio terrenal, en la lectura que te acabo de leer en Lucas, Él les está hablando y predicando, porque siempre había mucha gente, había multitud de gente, pero aquí estaban con Él, con los discípulos. Aparte, mientras Jesús oraba, aparte estaba con Él los discípulos, y Él les preguntó diciendo, ellos respondieron, uno Juan el Bautista, ellos le respondieron, y le dijo, y entonces Él les preguntó a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro reconoció que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él le dijo que no se lo expresaran a más ninguno, así se lo fuesen expresado, ninguno iban a entender esto. ¿Por qué? Porque la salvación pertenece a Dios y al Cordero. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí vemos que Dios no está haciendo diferencia de personas, está hablando a los judíos primeramente, a los griegos, los gentiles, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. El evangelio es poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo podía decir, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Aquí vemos que el Señor les dijo que no se lo dijeran a nadie, aún se lo fuesen dicho, no fuesen entendidos los demás, esas personas que escuchaban la predicación de los labios del mismo Señor. Si Dios no obraba en los corazones de ellos y les revelaba el Hijo, no podían ser salvos ellos. Pero la salvación, Dios no hace diferencia de persona. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso se predica el evangelio y se le advierte a la persona de sus pecados. ¿En qué pecado? Todos pecamos. Aún los que somos salvos todavía pecamos, pero nosotros fuimos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados por medio de la persona del Señor Jesucristo, y el Padre nos ve en la persona del Señor Jesucristo. Pero primero tuvimos que oír el mensaje de la palabra de Dios para poder despertar Dios nuestras conciencias y hacernos entender que estábamos perdidos, porque nosotros nacimos aquí pecadores, todos empezamos a caminar en este mundo queriendo imitar lo malo y tenemos un corazón que es malvado, porque lo heredamos de nuestros padres primero, Adán y Eva, y esa maldición pasó a todos los hombres. Por eso el libro de Romanos dice, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y una mujer. Por un hombre, por Adán y Eva. Entonces vemos que la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Dios habla de distintas maneras. En los tiempos pasados, en el Antiguo Testamento podemos ver que Él habló a la nación de Israel por medio de los profetas. Vemos al último profeta, que fue Juan el Bautista, y señaló al Señor: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero es para los que creen
en el Evangelio para los que se arrepienten y creen. Así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios para que Dios pueda hacer la obra en su corazón y despertarlo. La ley de Dios ningún ser humano la puede guardar. Ningún ser humano puede ser perfecto delante de Dios porque no lo va a lograr. El único que pudo obedecer a Dios hasta muerte en cruz fue el Señor Jesucristo. Nosotros pecamos por cualquier manera. Cuando nosotros dejamos de predicar el Evangelio, la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Eso es para nosotros los salvados. Y podemos pecar de distintas maneras. A veces se presentan, podemos pecar hasta por yerro y no darnos ni de cuenta. Pero a veces podemos pecar conscientemente también. Pero ya nosotros fuimos justificados por la fe. Por eso vemos que en la Escritura dice en el Antiguo Testamento que Dios no se iba a acordar más de los pecados de la nación de Israel porque fueron lanzados al fondo del mar. Y por eso la Escritura dice que nadie nos las puede arrebatar de mi mano, dijo el mismo Señor. Pero usted, si todavía no ha llegado a la fe salvadora y ha obtenido la salvación y el perdón de su pecado, usted lo que está es acumulando pecado delante de Dios. Y el peor pecado que pueda cometer un pecador es rechazar al Señor por miedo. Por eso te leí aquí: el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Cuando la persona no es salva, es una criatura de Dios. Todavía no es un hijo de Dios. Tiene que vencer para poder heredar todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero dice aquí, pero la persona no se quiere identificar con el Señor, no quiere ser el Señor porque no quiere dejar este mundo. Le gustan las fiestas, le gusta el aguardiente, le gusta distintos tipos de pecados porque nosotros también lo practicábamos en otros tiempos y no es fácil. Tiene que actuar el poder de Dios. El poder de Dios, como dice como te leí en Romanos 1:16, como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces vemos que los cobardes e incrédulos, es cobardía no creer en el Señor por miedo a ver que lo que va a decir tu familia y lo que va a decir tus amigos y no quererte identificar con el Señor. Por eso el Señor les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? La persona se pierde a sí mismo porque el Evangelio se le presenta. En estos tiempos hay miles de formas que se presenta el Evangelio. Están las redes, la mayoría de personas tienen un teléfono. Se invitan las personas a los cultos. Muchos escuchan la predicación del Evangelio de distintas maneras. Les llega el mensaje. Tal vez muchos están siendo engañados en doctrinas falsas que no le predican el mensaje y que señala que la paga del pecado es muerte y el destino del pecador que no cree en el Señor y no alcanza salvación es el lago de fuego, a donde va a arder con fuego y azufre, como dice la Escritura. Entonces vemos aquí el que se pierde a sí mismo. La persona se pierde a sí mismo. Entonces vemos que en este libro de Apocalipsis, el mismo Señor, después que fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó al tercer día, también lo está diciendo aquí: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, que es la salvación. Cuando la persona se arrepiente y cree en el Señor de todo corazón, entonces es sellado con el Espíritu Santo y va a poder decir como el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Nosotros los salvados no nos da pena identificarnos con el Señor
y alabarle, adorarle, que nos vean con una Biblia en la mano, porque no nos da vergüenza, porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Señor obró en nuestros corazones para salvación y sabemos que Él va a venir, nos va a sacar de aquí, o si morimos, va nuestros cuerpos a las tumbas, pero nuestras almas van a estar con Él. Tú tienes que hacer un esfuerzo, como te canté en este himno. No seas neutral como Pilato, y que tú puedas creer en el Señor, porque si no has creído en Él, todavía permaneces en incredulidad y te vas a perder a ti mismo, como el Señor lo dijo. Pues, ¿qué aprovechará el hombre? Puedes ganar todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Cree en el Señor Jesucristo, amigo. Se te presenta el Evangelio, la puerta se puede cerrar, puede ocurrir el arrebatamiento. El Señor viene, nos saca de aquí y no vas a tener más oportunidad de escuchar el mensaje de salvación para ser salvo. No vas a estar ya condenado. Aprovecha antes que la puerta se cierre o puedes morir aquí. Dice que la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cree en el Señor Jesucristo para que tus pecados sean perdonados y tú mismo tengas paz en tu corazón y seguridad de la salvación.